Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta, que les propone realmente una propuesta tentadora. Bucearemos por mares, surcaremos espacios, pero con un denominador común, el espíritu emprendedor del hombre. La primera de estas historias tiene que ver con el cine. Como ustedes saben, no es fácil hacer cine en Argentina, ni muchísimo menos hacer cine documental. Por eso nuestro amigo, el invitado de hoy, se presenta con estas imágenes. Claro, habría que explicar un poco mejor. El realizador de esta película, cuyo anticipo exclusivo damos hoy aquí en Historias de la Argentina Secreta, es nuestro amigo Juan Sroeder. Juan estuvo en la Patagonia durante mucho tiempo. ¿Cuánto exactamente? Y tiempo de primavera y verano durante 3 años. 3 años siguiendo ballenas, siguiendo pingüinos, capturando geografías. ¿Tu película cuándo se estrena? Estoy en la fase final de laboratorio y calculo que a mediados de año, seguro a mediados de año se va a estrenar en las salas comerciales de Buenos Aires. ¿Tiene título la película? El título yo siempre lo reservo para el final. Hasta ahora el título es Había una vez una ballena, pero puede ser que también sea Hermano Pingüino, Hermano Ballena. Decime, más allá de los problemas económicos que implica filmar un documental en la Argentina, más allá de la problemática de producción, porque tuviste que recurrir a barcos, aviones, navegar por la Antártida, recorrer las costas patagónicas, más allá de toda esa problemática, ¿qué dificultades tuviste que resolver desde el punto de vista práctico para poder capturar estas hermosísimas imágenes? Bueno, prácticamente ninguno, porque el mayor problema de este tipo de producciones es el equipo humano. No voy a decir que es el equipo de Argentina Secreta, pero sí tenemos 2 largometrajes anteriores donde ya hemos conformado el grupo humano que, conviviendo en situaciones difíciles en el sentido de las comodidades que tiene una ciudad, no difíciles porque haya peligro, pero conviviendo a veces se hace un poco dificultosa la relación. El ser humano es un ser muy especial y esto trae algunos problemas. Pero ya tenemos el equipo desde Adiós Reino Animal, de Inti Anti, y esto hace que nos conozcamos y esto hace que este tercer largometraje no tuvo dificultades como puede tener otro tipo de producción. ¿Cuánto va a durar la película? La película va a tener una duración ideal para este tipo de largometraje documental, que es 80 minutos de duración. Bueno, vamos a ver algunas imágenes más y después vamos a seguir hablando con Juan.
¿Qué es más difícil para vos? ¿Filmar al hombre o filmar al animal? Bueno, yo cine de ficción he hecho muy poco, ¿no? Cada vez que me lo planteo me parece muy difícil, pero esto una vez lo hablábamos con un gran amigo mío, que es Osvaldo Andéchaga, que hizo la película La ciudad oculta, y decíamos, yo le decía a él, qué difícil es manejar actores, y él decía, qué difícil es hacer tu cine, ¿no? Esto es un poco lo que cada uno está haciendo, ¿no? Y la pregunta también apunta a esto. ¿Hay espacio en el cine argentino para el cine documental? Yo creo que sí, de la misma manera que siempre repito que hay mucho espacio en la televisión para el programa documental. Lo que pasa que esto hay que decirlo, una producción mucho más esforzada. Cuando uno hace una película de ficción, tiene la cosa mucho más armada, los actores que le responden, y el tiempo de trabajo de producción es mucho más breve. Cuando uno emprende una película documental, el tiempo es mucho más largo, la acompañación es más dificultosa, y esto hace que quizás no haya muchas personas que emprendan este género que para mí es tan importante y tan hermoso. Decime, cuando estuviste filmando esta película, cuando estabas en la Patagonia o en la Antártida o navegando en torno a las ballenas y viendo los pingüinos, ¿en quién pensabas? ¿En qué público pensabas? ¿En qué platea pensabas? Fundamentalmente yo pienso en dos públicos, y con esto no quiero desmerecer al que dejo no afuera, pero al que no le doy preferencia. Es al chico y en la mujer. Porque como todas mis películas tienen un claro mensaje ecologista, el tema ecológico entra mucho más en el chico y primero en la mujer, para recién después entrar en el hombre. Es fundamental para mí el niño y el adolescente, porque además cuando acompaño mi película, cuando se da fundamentalmente en el interior, que es donde voy con la película, esto se traduce mucho en la pregunta del chico, en el interés y en la indignación a veces del chico cuando ve que alguien atenta contra los componentes naturales. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa comercial y después de ella sí vamos a ir a estos anticipos exclusivos de la película de Juan Schroeder sobre las ballenas, sobre el mar, sobre la Patagonia y sobre los pingüinos. ¿Cuándo dijiste que se estrenaba esta película? Esta película se estrena a mediados de año, más específicamente vacaciones de invierno, donde se aprovecha todo el descanso que tienen los chicos para que la película también rinda un poco más comercialmente, porque de por sí es un tema que no es fácil comercialmente. Sí es permanente, es película que nunca pierde vigencia, pero sí hay que buscar el momento propicio como para recuperar y seguir haciendo este tipo de... Juan, muchas gracias por este regalo visual que nos has traído a Historias de la Argentina Secreta. Y perdóname, y emocional, yo diría también. Desde luego, y por estos anticipos que ya ponemos en pantalla después de la pausa, con imágenes de la próxima película de Juan Schroeder, con algún texto que hemos redactado nosotros para acompañar esto que todavía no está del todo procesado, pero que es un anticipo, reitero, exclusivo para nuestro programa. Gracias por este regalo visual, insisto, y muchos éxitos, sobre todo en esta etapa de laboratorio y de elaboración, y desde luego te acompañaremos en el estreno. Bueno, gracias. Gracias, Bueno, gracias. Ya seguimos. Costas del Atlántico Sur, en las orillas de la patria. Agua y cielo, y también las criaturas del mar y de la tierra, habitantes del terruño, ciudadanas de la naturaleza. ¿Por qué no verlas como tal? Como peregrinas de nuestro propio destino. Ballenas, pingüinos, albatros, lobos marinos, pájaros, peces y mamíferos, encadenados al hombre para compartir su propio destino, por salir del barro de todos los orígenes.
estaciones. Para convivir con el hombre y consumir el mismo aire, ese manto que nos obstinamos en dañar. Una cadena de vida que, casi empecinadamente, nos empeñamos en cortar. Este es el testimonio de un hombre que convirtió a su cámara de cine en herramienta que delata al hombre. El hombre que quiere cortar los eslabones de la cadena de la vida, y donde las otras criaturas de su propio reino, las criaturas de la tierra, de las aguas, de los aires, quedarán para siempre esclavizadas a su poderío destructor. Este es un ejemplo de cine como espejo de la vida, y también de un cine que acusa la insensatez de quienes ultrajan el paisaje, matan salvajemente cada gesto de vida. Este es el anticipo de las imágenes de un filme que apostará al constante renacer, desde el asombro, desde la vida cotidiana de las ballenas, de los elefantes marinos, de los pingüinos, de los petreles y los albatros, habitantes de nuestro mar austral. Un territorio donde todo transcurre en equilibrio, frente a costas que ribetean este alucinante espectáculo de la vida. ¿Por qué no mirar esta realidad de otra manera? Pensar que cada criatura que muestra la cámara de Schrödinger es una parte de nosotros, porque el travieso delfín es nuestro hermano, porque el vuelo apacible de una gaviota es el paseo triunfal de nuestra hermana, porque el musgo que crece entre las piedras es nuestro hermano, porque todos somos del mismo reino y compartimos, con el mismo derecho a la vida, cada palmo de la tierra, y nos unimos en el polvo impalpable del mismo final. Una vida que rebrota una y otra vez, como el día sucede a la noche. Por eso, cuando alguien daña un árbol, rasga la intimidad de un nido, quiebra un latido que comienza, desune los eslabones de una cadena en la cual todos estamos comprometidos. Ni la ballena vive en otra tierra que no sea la nuestra, ni los pájaros aletean en otros aires que no sean los mismos que a nosotros nos engloban. Ni el mar es ajeno, ni sus horizontes nos abrazan solo a nosotros. En defensa de esa vida, de esta vida precisamente, muchos de nosotros estamos señalando a quienes violan el paisaje y destituyen el reinado de quienes lo habitan. Matan ballenas a punto de exterminarlas para siempre, o depredan los mares, o hacen del apasionante vaivén de la vida en el mar un escenario de sus correrías comerciales. Por eso, cada gesto que viole la espuma de las olas, las piedras del barranco, la agreste arena de nuestras costas, también debe violar nuestro sentido de la vida. Sabemos, también lo sabe quien filmó esta película, que estos fueron por años fronteras de abandonos, que de la marginalidad únicamente salen conductas de abandono. Sabemos también que quien mira todo lo de afuera, olvida lo de adentro. Y este espectáculo visual ocurre en nuestra casa, en nuestros mares y en nuestras cosas. Pero ¿cómo es posible amar aquello que no se conoce? O respetar aquello de lo cual apenas si se sabe que existe. Estas criaturas patagónicas vivían aquí antes que nosotros. Pero nosotros, como intrusos, somos cómplices de los depredadores, de los que saquean nuestra fauna. Cómplices desde el desconocimiento o desde el silencio, que es mucho peor. Digámoslo de una vez, nuestra fauna patagónica está en peligro, y no porque se cierna sobre ella la hecatombe de una herida inmediata. Está en peligro porque pocos, unos pocos, la conocen. Porque lloramos los derrames de petróleo en los mares de Alaska, pero no al barco que se hundió en la Antártida.
¿Por qué creemos que las ballenas son reliquias de otros tiempos? ¿O de los mares sale el maná inagotable de la pesca? Vida y conflicto, vida e ignorancia. En un mar de históricos abandonos. En costas que sentimos tan lejanas que ni siquiera parecen existir. Que observamos desde una soberbia pueblerina. O, lo que es peor, que ni siquiera vemos, distraídos por los casi eternos avalorios que intentan vendernos. ¿Qué será del hombre sin los animales? ¿Soportaría el hombre la ausencia de la fauna del mar, del cielo y de la tierra? ¿Qué sentimiento acunará en su espíritu desierto? Y porque todas las cosas están encadenadas entre sí, es hora que el hombre advierta que el destino de los animales será su propio destino. ¿Qué será del hombre sin los animales? ¿Será capaz de mirar con ternura a un mundo desierto de amor y de vida? ¿No serán estos los tiempos de advertir que no estamos solos en la casa? Que cada atributo de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana y también del futuro pasa por el respeto a toda la vida. ¿No será este el tiempo de volver a la naturaleza como una idea que se piensa a sí misma? Y redescubrir la humildad. Volver a ser amigos de la tierra, del mar, del aire y de sus criaturas. Que si somos tierra y si somos agua, el cielo nos envolverá. Que somos tierra que piensa, agua que se mueve, cielos que avanzan. Que hay una hermana mayor a la cual le debemos dar la mano para estar al día con la naturaleza de las cosas, para que la vida fluya y no sea un eterno sobrevivir. Todo empezó cuando Marcelo, un compañero de ATC, que es operador de video, vino con un dato muy preciso pero a la vez alucinante. Nos contó que se iba a colocar en órbita un satélite argentino de comunicaciones. Bastante dudoso nos quedamos hasta que comprobamos realmente que eso era cierto, que el satélite se colocó en órbita, que se hizo en Argentina, que lo hicieron los argentinos, y lo más notable, que no le costó un solo austral al Estado Nacional. ¿Acaso se construyen satélites en la Argentina? Sí, y esta es la historia de cómo un grupo de aficionados se propuso poner en órbita el primer satélite de comunicaciones del país. Estamos en Villa Madero, en el domicilio de Rubén Ferreiro, radioaficionado que participó activamente en el proyecto del LUSAT-1, nombre del pequeño satélite de comunicaciones. Ferreiro es técnico electrónico y en su casa se estableció uno de los puestos de control de satélite argentino. Los días previos al lanzamiento, el lugar era un hervidero de radioaficionados. Uno de los más ansiosos era Marcelo Teruel, y no era para menos. Estaba por concretarse un sueño largamente esperado. Una aventura radioespacial que haría historia en la historia de las comunicaciones argentinas.
Ok, QSL Carpa 04 LQ06. Aunque parezca mentira, el día 10 de enero de 1990 a la hora 23 será puesto en órbita el primer satélite argentino desarrollado por radioaficionados. Este satélite es una nueva serie de satélites llamado Microsats. Su característica particular es que tiene 23 centímetros por lado, es una forma de cubo, y el peso aproximado es de 10 kilogramos. La órbita que tendrá será de 830 kilómetros de altura y circundará a la Tierra en aproximadamente 100 minutos. Esto va a permitir que sobre un mismo punto pase de 4 a 6 veces por día. Es decir, que este satélite va a ser visto por una misma persona, un mismo observador terrestre, entre 4 a 6 veces por día. Las características fundamentales de este satélite, que es de comunicaciones, tendrá la misión principal de comunicar las computadoras. O sea, el sistema de comunicaciones es digital. Esto nos permitirá enlazar computadoras en todas partes del mundo a través de este sistema. Este sistema va a poder ser utilizado con una computadora de tipo personal o una home computer, que son hoy día muy accesibles y en muchos hogares se encuentran. Además, por supuesto, de tener o poseer la licencia de radioaficionados, que eso va a permitir operar por radio con este satélite. Rubén repitió esta explicación cientos de veces, ante su familia, ante sus amigos, a quien quisiera escucharlo. Algunos, claro, apenas se le creyeron. Otros lo miraron como si estuviera contando un cuento de hadas. Pero lo cierto es que el LUSAT está en órbita, a unos 800 kilómetros de altura. El lanzamiento se hizo desde la Guyana Francesa, luego de algunas postergaciones. Cada vez que se posponía el lanzamiento del satélite, no pocos aficionados sentían el peso de la frustración. Pero, finalmente, el LUSAT se puso en órbita. El artefacto fue totalmente financiado por AMSAT Argentina, una asociación científica civil sin fines de lucro, integrada por unos 600 radioaficionados. La entidad fue fundada en mayo de 1987 y desde entonces se puso a la delantera de las investigaciones digitales de aficionados. El satélite fue totalmente financiado por los aficionados y para su construcción recurrieron a donativos de empresas argentinas. Los ajustes finales del circuito electrónico y de la computadora de a bordo se realizaron en los laboratorios de la Agencia Espacial Norteamericana, aunque el lanzador espacial haya sido diseñado y fabricado por la Agencia Espacial Europea, el cohete Ariane 1. El satélite argentino, según explica el ingeniero Jorge Fernández, pesa 10 kilos y lleva una computadora a bordo. Bien, en la computadora tenemos un programa para seguir la trayectoria del LUSAT 1. El mismo va a salir de la Guayana Francesa como carga secundaria en el lanzador espacial de la Agencia Europea, el Ariane 4.
va a ir como carga secundaria, porque su carga primaria es el Spot 2, un satélite de recursos naturales para estudiar el suelo francés. Como carga secundaria, o sea, a caballito, como viajantes de clase turista, vamos a ir un satélite argentino, un satélite brasilero y 2 satélites norteamericanos de similares características y 2 satélites radioaficionados ingleses. La separación de estos satélites se va a hacer a los 1200 segundos. A propósito, tengo un machete para poder exactamente decir el tiempo. A los 1226 segundos desde que el lanzador sale de la Guayana, se va a separar el spot. Posteriormente, se van a separar a los 1206 segundos, se van a separar los UOSAT, los satélites de radioaficionado ingleses. Posteriormente, a los 1261 segundos, es decir, a los aproximadamente 60 segundos, van a comenzar a separarse los satélites microsat. Y con intervalos de aproximadamente 1 segundo, estos 4 últimos satélites se van a ir separando, y el LEUSAT, nuestro satélite, se va a separar entonces, en último momento, a los 1264 segundos desde que sale el lanzador desde las Guayanas. Una vez puesto en órbita el satélite, va a ser controlado él mismo a partir de 3 estaciones. Una aquí, en Villa Madero, otra en Río Gallegos y otra en Luis Guillón. Pero esa es otra historia. En estas imágenes tomadas en la Agencia Espacial Norteamericana por un aficionado argentino, se muestran detalles del montaje del primer satélite de comunicaciones de nuestro país. El artefacto está en una caja cúbica de 23 centímetros de lado y pesa unos 10 kilos. Sendos paneles solares en 4 caras laterales cargarán sus baterías. 4 antenas transmisoras y una receptora viajaron plegadas hasta su puesta en órbita. En Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, el radioaficionado Jorge Cisco está a cargo de una de las estaciones de control del satélite argentino, y así explica su uso. Obviamente, para poder escuchar el satélite, los radioaficionados van a tener que sintonizar la frecuencia de 437-150 megaciclos y 437-125 megaciclos. En esta última frecuencia, el satélite envía los datos de su estado, por ejemplo, temperatura, tensión, corriente de baterías, tensión de los paneles solares. Otro aficionado, Carlos Huertas, es titular de AMSAT Argentina. Huertas viene bregando por las radiocomunicaciones satelitales desde hace décadas. Y así recuerda los orígenes de esta iniciativa argentina. No hemos estado solos, porque para un proyecto de esta envergadura hemos contado con el apoyo de una empresa muy importante de computación, que fue la que nos financió gran parte de este proyecto, con aporte de socios también muy importantes, y también el aluminio con que está construida las cajas de los transmisores de los satélites fue donado por una importante empresa del sur de Argentina, y esta sería la primera vez que Aluminio Argentino va a ir al espacio. También una importante compañía de comunicaciones nos donó los equipos con los cuales van a ser controlados los satélites.
una compañía japonesa de prestigio internacional. También, por supuesto, la colaboración de todos nuestros amigos, nuestras familias que han tenido que soportar horas y horas de trabajo, todo trabajo de voluntarios, en llevar adelante este proyecto. Otra historia es también que para nosotros nos orgullece la baliza que se le incorporó al satélite y que fue una obra titánica que hubo que completarla en el lapso de 2 meses. 2 meses para desarrollar toda una etapa de un satélite es una cosa que es realmente extraordinaria. Y nació porque uno de los módulos del satélite, donde iba justamente la memoria de la computadora, quedó libre al desplazarse todo el módulo hacia el mismo módulo del computador. Entonces quedaba un cajoncito, digámoslo así, libre. Y ahí fue donde nosotros insistimos en poner algo hecho totalmente y diseñado en la Argentina. Al principio se opusieron porque el proyecto estaba en marcha y ustedes saben que colocar algo nuevo en un proyecto de que para ellos ya tenía 2 años es una cosa prácticamente imposible. Sin embargo, nosotros insistimos, se pensaba que no se iba a llegar a tiempo y dijeron, bueno, inténtenlo. Y en 60 días, justamente en 60 días, conseguimos dejar en Estados Unidos una baliza totalmente diseñada en Argentina y que funcionaba desde los 35 grados bajo cero. Esto es realmente un milagro del equipo que trabajó en ese desarrollo, ya que el satélite apenas puesto en órbita y antes que se estabilice térmicamente, empieza con temperaturas muy inferiores a las del funcionamiento normal. Esto es en el orden de los 20 o 15 grados bajo cero. Y nosotros pusimos énfasis en que ese pedacito hecho y diseñado en Argentina funcionara con muy bajas temperaturas. Y que pueda funcionar a 35 grados bajo cero fue realmente un milagro. Y más todavía de que se pudiera terminar ese proyecto en solo 60 días. ¿No será este satélite un signo de las cosas que se pueden lograr? Un ejemplo de cómo se supera la coyuntura. De cómo, a pesar de las alturas, no hay metas imposibles cuando el camino es el trabajo. Es todo un símbolo. Son las placas de las baterías solares del satélite argentino, que se alimentan, desde luego, con el sol, el mismo sol que nos alimenta a nosotros y a las ballenas. Un doble programa que sin duda nos tiene que obligar a meditar sobre nosotros mismos, sobre las cosas que podemos hacer, en armonía con la naturaleza y fundamentalmente en armonía con nosotros. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Los textos que acompañaron las imágenes de Juan Schröder fueron inspirados en la carta que el jefe Seattle de la tribu Suwanish enviara en 1855 al presidente de los Estados Unidos rechazando la compra de las tierras de su tribu.